Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo estamos? Arranquemos con los buenos titulares del buen video del día de hoy. Vamos con la mejor información semanal del fútbol ecuatoriano. Ojito mi pana que te digo la mejor información semanal. Noticias buena info con William Pacho en el PSG, con Pierre Hincapié en el Leverkusen. Que ya te cuento que pasó lastimosamente, perdió la Bundesliga. El Bayern Múnich se coronó campeón de esta edición 24-25. Además también información de la buena con el niño Moy Caicedo y con el Chelsea. Te cuento que el buen mediocampista de la selección de Ecuador fue elegido el mejor futbolista de su equipo, del elenco de Stamford Bridge. También buenísima información con los futbolistas ecuatorianos que están jugando en diferentes ligas, en la Liga Mexicana, Liga de Argentina, Liga Brasileña. Y también información, noticias, novedades del ámbito local, Liga Pro 2025, tabla de ubicaciones, noticias con Barcelona, Liga de Quito, Emelec que le ganó a Independiente del Valle, le ganó en su casa en Gio Gijón 2-1. Y también como siempre tenemos información de la selección de Ecuador de la tricolor, que ya se confirmó que los cotejos ante la selección de Brasil y ante la selección chilena por eliminatorias se los va a jugar en suelo guayaquileño. Y ante esto la prensa quiteña reaccionó de la siguiente manera, ya te cuento lo que dijeron, o bueno lo que dijo el comentarista, un comentarista de acá de la capital. Pero antes de comenzar tienes que suscribirte, activa la campanita de notificaciones mi hermano, deja tu like, comparte el buen video y sin más arrancamos. Y de una mariluna pasemos al fútbol mexicano, Liga MX. Te cuento que ya tenemos los cuartos de final listos, en donde solo van a jugar dos futbolistas ecuatorianos de estos cuartos de final del campeonato mexicano, que son Andrés Micolta con el Pachuca que está lesionado, y también es Lolo Faravelli, el futbolista nacionalizado ecuatoriano con el Cruz Azul. Pero bueno, revisemos cuáles son las llaves de cuartos de final. Monterrey se enfrenta al Toluca, el Pachuca de Almada se cruza ante el América, ante las Águilas. También tenemos el enfrentamiento Necaxa vs Tigres y finalmente el equipo de León de James se cruza ante el equipo de Lolo Faravelli, el Cruz Azul. Y rápidamente viajemos a la Liga 1 de Perú. ¿Qué le pasó al equipo de la Culebra Castillo y de Fernando Gaibor? Te contamos que su elenco, el Alianza Lima, en condición de local no pudo ante el Cienciano de Carlos Garcés, ya que el conjunto visitante le terminó ganando 1-0 con gol de Cristian Cueva. En este juego sí tuvimos duelo de ecuatorianos mi pana. En Alianza Lima, la Culebra Castillo jugó los 90 minutos y mientras tanto Fernando Gaibor ingresó al cambio en la segunda etapa. En el equipo del Cienciano, Carlitos Garcés ingresó como titular y fue cambiado en la segunda mitad, en los segundos 45 minutos. ¿Y qué pasó con el equipo del profesor Jorge Fossati? Te contamos que su elenco, el Universitario, esta vez en condición de visitante no pudo ante Cusco, ya que el elenco local le ganó 2-0. En este juego, José Carabalí ingresó al cambio en la segunda etapa para el conjunto de la U de Perú. Pasemos a la tabla de ubicaciones, Liga 1 de Perú. En primera ubicación está el Universitario con 23 puntos, le sigue Garcilaso con 20, tercero está Melgar con 20, cuarto Huancayo con 19 y quinto Alianza Lima con 19 unidades. Y de una viajemos al fútbol norteamericano, Liga Major League Soccer. Tenemos un gol ecuatoriano que lo hizo el ex atacante de Barcelona, Leo Campana, que marcó para su equipo el New England Revolution en la buena ganancia 2-0 en condición de visita ante el equipo de Toronto. Leo Campana marcó su tanto al minuto 27. En cambio te cuento que la suerte fue distinta para el conjunto de Julio y también de Patrickson Delgado, ya que su equipo en condición de visita perdió por goleada 5-0 ante el elenco de San Diego. En este cotejo Julio ingresó como titular y fue cambiado en la segunda etapa, y Patrickson Delgado ingresó desde la banca de suplentes. Y uno que también ingresó desde la banca de suplentes fue Allen Obando, el exfutbolista de Barcelona para su elenco, el Inter Miami. Estuvo presente en la goleada de su conjunto en condición de local 4-1 ante el equipo New York Red Bull. ¿Y qué le pasó al equipo de Joe Ortiz, el Timbers? Esta vez con el volante ecuatoriano en cancha desde el comienzo del cotejo y fue cambiado en la segunda etapa. Su elenco en condición de visita no pudo ante el San José, ya que el elenco local le ganó 4-1. Y uno que está en su mejor momento, está atravesando el mejor momento de su carrera, es Pedrito Vite. Esta vez su equipo, el Guaycausa, en condición de local le ganó 2-1 al elenco de Real Salt Lake. Eso sí, con Vite jugando los 90 minutos. Además que por acá te dejo una jugada que hizo, qué jugadota que hizo el buen volante de la selección de Ecuador. Definitivamente el futuro de Vite está en el fútbol del viejo continente. Pero mejor revisemos esa jugadota que hizo Vite. Además que después de la jugada dio un pase excelente, un pase largo que fue una belleza. Y a ti también te pregunto, mi pana, tú que eres hincha del fútbol, ¿será que Vite tiene su futuro en el fútbol de Europa? Porque con este nivel me parece que Vite ya está para dar el gran salto hace rato. Además que si ese nivel lo muestra en la selección de Ecuador, en los cotejos de junio,
creo que su futuro está más que seguro en el fútbol del viejo continente. Por eso mismo comenta tu reacción. Además que el buen volante de la selección de Ecuador le eliminó al equipo de Leo Messi en la Conca Champions. Le eliminó y le dejó en semifinales. Y en ese cotejo Vite también hizo un gol. Por eso mismo te digo que el futbolista ecuatoriano está prendido, está enchufado. Pero bueno, revisemos tabla de ubicaciones, conferencia este. En primera ubicación está Columbus Crew, que tiene 24 puntos. Después le sigue Filadelfia con 22 unidades. En tercera ubicación está Cincinnati con 22 puntos. Cuarto Inter Miami con 21. Y quinto Charlotte con 19 puntos. Vamos a la tabla de la conferencia oeste. En primer lugar está el equipo de Vite, que tiene 26 puntos. Segundo Minnesota con 19. En tercera ubicación está Timbers con 18 puntos. Cuarto San Diego con 17. Y quinto Los Ángeles Fútbol Club con 17 puntos. Y de una pasemos al fútbol brasileño, Brasileirao Serie A. Revisemos cómo le fue al equipo del Sao Paulo, que empató en condición de local 0-0 ante el elenco de Fortaleza. Para este juego Robert Arboleda no estuvo presente. Me parece que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, así que no fue de la partida. ¿Y qué pasó con el compromiso Corinthians versus el Internacional de Porto Alegre? Este juego lo ganó el Corinthians del Timao, le ganó en condición de local 4-2 al elenco de Ener Valencia al Inter. En este partido solamente jugó Ener Valencia ingresando como titular y fue cambiado en la segunda etapa. Mientras tanto, Félix Torres solo vio la ganancia de su conjunto desde la banca de suplentes, no sumó minutos. Y el equipo de Gonzalo Plata, el Flamengo, en condición de visita no pudo ante el Cruzeiro. El elenco local le ganó 2-1. En este cotejo Gonzalo Plata no fue convocado porque está todavía lesionado. Y pasemos al fútbol de Argentina, mi loco. Tenemos un golazazo de Ayrton Preciado, que marcó para su equipo Aldo Civi en la victoria en condición de visitante 3-0 ante el elenco de San Martín. El buen futbolista ecuatoriano marcó su tanto al minuto 38. Y fue una obra de arte, qué golazo. Es que mi pana, mira cómo le pega a Ayrton Preciado ese balón, baja abruptamente, qué golazo que se mandó el futbolista tricolor. Definitivamente es un golazazo. ¿Y qué pasó con el equipo de Hernán Galíndez, con el portero de la selección de Ecuador? A pesar de que Hernán tapó un penalti para su conjunto Huracán, lastimosamente perdió en condición de local 1-0 ante el equipo de Barracas Central. Y de una pasemos a la tabla de ubicaciones, Liga de Argentina, Grupo A, en donde Argentinos Junior está primero con 33 puntos, le sigue Boquita Junior con 33 unidades, tercero está Racing con 28, cuarto Huracán de Hernán Galíndez con 27 y quinto Tigre con 27 puntos. Y ahora sí pasemos la buena información al ámbito local, revisemos marcadores de la Liga Pro 2025, fecha 11 de 30. El día viernes del Cuenca le ganó en condición de local 2-0 al equipo del Manta. ¿Y qué pasó con los encuentros del día sábado? Te contamos que Liga de Quito en el clásico capitalino empató en condición de local 2-2 ante el Nacional. La Católica en condición de visitante le empató 1-1 ante el Técnico Universitario. Y en un partidazo con 7 goles, el elenco del Musurruna le ganó en condición de local 4-3 al conjunto Guaitambo al Macará. ¡Qué partidazo! 7 goles. ¿Y qué pasó con los cotejos del día domingo? Te contamos que a primera hora el Delfín empató en condición de local 0-0 ante Lorense. El equipo del segundo Alejandro Castillo, Barcelona, le ganó en condición de local en el Monumental 2-1 al Vino Tinto, al equipo revelación de la Liga Pro 2025. Sin embargo, en este cotejo hubo polémicas, que para mí el tanto de la ganancia que lo marcó el Loco Cortés. Para mí, pues ya viendo el trazo de líneas en el VAR, definitivamente está habilitado. Y también te pregunto, ¿será que para ti el gol fue offside o el gol está bien validado? Y esta semana fue del astillero, se vistió de astillero, ya que Emelec también le ganó en condición de visitante 2-1 al elenco de Independiente del Valle. Y pasemos con algo de información de Barcelona, mi loco, que cumplió hace poco 100 años de vida institucional. Además te cuento que el Consejo Municipal de Guayaquil declaró el 1 de mayo de cada año como Día de Barcelona Sporting Club. Y antes de pasar con información del fútbol del viejo continente, tenemos reacciones, comentarios del periodista Carlos Víctor Morales, que conocemos muy bien, que es afín a Barcelona. Arremetió contundente en contra de los anti-barcelonistas. Este comentario fue porque el día del festejo de los 100 años de Barcelona en el Estadio Monumental no había mucha gente. Y por eso mismo la afición de otros conjuntos en redes sociales comenzaron a burlarse de Barcelona, comentando que pues de su fiesta y no llenan el estadio. Pero mejor no te cuento más y vamos con esta reacción de Carlos Víctor Morales. El que pudo fue, el que no fue, pero el resto es... Y no lo llenaron, y no lo llenaron, y no lo llenaron. O sea, es tan grande Barcelona que genera eso. Y eso cada vez me convence más que en este país hay barcelonistas y anti-barcelonistas. No hay hinchas de otro equipo, son anti-barcelonistas. Porque están pendientes, viven y solo hablan de lo que haga o lo que no haga Barcelona. Hoy son 100 años del equipo amarillo, duela a quien le duela, se celebra por todo lo alto, una grandeza que nadie puede cuestionar, una historia que tampoco nadie puede observar, y es un equipo que vive en el alma popular. Y que está ahí desde ayer, hoy, y como dice su propio eslogan, siempre. Inmortal, legendario, querido, y es el alma del pueblo, porque Barcelona es su gente.
Barcelona no es nombres, no es de directivos, Barcelona es un pueblo. Es la que lo aplaude, la que lo llora, la que lo celebra, la que lo lamenta, la que lo putea, la que se le amarga el día cuando pierde y también la que le ilumina el día cuando gana. Ese es Barcelona. Es un sentimiento que de verdad atrapa a mucha población de este país. Yo no la cuantifico, sí sé que son muchos, pero a veces uno no tiene una realidad plena de lo que es la perspectiva real de lo que este equipo genera en todo el Ecuador. Y ahora sí pasemos con información del fútbol del viejo continente. Aterricemos en Francia, ¿qué te parece, mi hermano? Tenemos información con Kendry Páez, que ya finalmente cumplió 18 años. Y algunas redes sociales, como la página de Twitter de la Conmebol, destacó el cumple de Kendry Páez, manifestando que es una promesa del fútbol ecuatoriano. Ojalá, mi gente, esperemos que Kendry Páez ya se recupere de ese bajón que tuvo, que saque todo su potencial en el segundo semestre del año. Sabemos que tiene muy buenas condiciones y sea donde sea que vaya a jugar, en el Chelsea o en el Racing de Estrasburgo, esperemos que le vaya muy bien. Y hablando de un futbolista ecuatoriano que le va muy bien en el fútbol de Francia, es William Pacho, que el día miércoles se juega su pase a la gran final del mejor fútbol del planeta, de la UEFA Champions League, ante el Arsenal. El cotejo va a ser el miércoles a las 2 de la tarde. Esperemos que el equipo de Pachito pues pase a esta gran finalísima que se va a jugar en el Allianz Arena, en el estadio del Bayern Múnich. Así que mucha suerte para William Pacho. Esperemos que el futbolista de la selección de Ecuador pase con su equipo a la gran final de la UEFA Champions League. Además, también te cuento que un exfutbolista de la selección albiceleste, actual comentarista de D-Sport, elogió a William Pacho, comentando que el futbolista del defensa de la selección de Ecuador se pegó un partidazo ante el Arsenal. Pero mejor no te cuento más y escuchemos de esta reacción. La verdad, ninguno de los dos me gustó, a mí personalmente. Mucho horror. Y, Juan, una semifinal, repito, para el espectáculo, maravilloso. Ahora, para analizarlo, y las defensas, muy mal las dos. Sí, como diría don Fernando, para los turistas que llegan al estadio, un gran partido. Ahora, para los que analizan el juego, hubo muchos errores. Ahora, súper entretenido, es la realidad. Totalmente. Pero yo, de lo más serio que he visto en estos 4 equipos, PSG, por escándalo. Sí. Y con la demostración de ayer. PSG ayer golpeó a los 3 minutos resultado. Y después casi no le patearon al arco, Pero, en Londres. ¿Sabes cómo se defienden estos partidos? Y lo voy a decir, como defendió Pacho ayer. Claro. Pacho dio una clase de cómo se defienden estos partidos. Ayer con el PSG dio una clase el jugador Pacho, el ecuatoriano. Y PSG hizo un gran partido. Y tenemos información de la buena, mi loco, tenemos un bombazo, ya que según lo que comentó el comentarista periodista de acá del fútbol de Europa, llamado Sacha Tavolieri, publicó que el PSG está interesado por contar con los servicios del buen defensa de la Liga de Bélgica, de otro defensa ecuatoriano llamado Joel Ordóñez, que esta semana quedó campeón de la Copa de Bélgica. Así que pues ha hecho un buen rendimiento en la temporada Joel Ordóñez, el ex defensa de Independiente del Valle. Y bueno, veamos qué pasa con esta noticia y te dejo la información. ¿Será que tenemos dupla ecuatoriana en el PSG? Esperamos tus reacciones, ¿tú qué opinas sobre esta noticia? Y con respecto a la finalísima de la Copa de Bélgica de la Crocky Cup, que se jugó ayer domingo, en donde el equipo de Brujas le ganó 2-1 al Anderlecht. En este juego, Joel Ordóñez jugó como titular los 90 minutos y Nilson Angulo en el Anderlecht ingresó al cambio en la segunda etapa. Así que, mi loco, sí tuvimos duelo de ecuatorianos en la finalísima de la Crocky Cup, en donde esta vez la partida la ganó Joel Ordóñez con el Brujas. Le ganó el duelo a Nilson Angulo del Anderlecht. Y pasemos a la Bundesliga, mi loco, te cuento que volvió el goleador Piero Hincapié para su equipo Leverkusen. O bueno, mejor dicho, volvió pero marcó un gol en contra para el conjunto de Leverkusen. Marcó un tanto autogol al 48 en el empate en condición de visitante de su conjunto ante el Friburgo. Y con este empate el equipo de Piero lastimosamente se queda sin opciones de ganar la Bundesliga, ya que el campeón es el Bayern Múnich, el campeón de la temporada 24-25 de la Liga de Alemania. Con este empate automáticamente el equipo de Kompany y también el equipo de Harry Kane, que por fin se le dio un título en su carrera a nivel profesional, se consagraron campeones de la Liga de Alemania. ¿Y qué te parece, mi loco, si viajamos al fútbol inglés, a la Championship? Revisemos cómo le fue en la última fecha al equipo de Sarmiento, que además ya conocemos que ya está ascendido a la Premier, a la primera división del fútbol inglés. Pero bueno, su equipo en condición de local le ganó 3-1 al elenco de Millwall y ahora Sarmiento ingresó al cambio en la segunda etapa. Y no solamente te cuento eso, mi loco, ya que el conjunto de Sarmiento, el Barnet, con esta victoria consiguió 100 puntos en la tabla de ubicaciones de la Championship. Y por este motivo Jeremy Sarmiento se puso una máscara de diabluma que le dio un aficionado ecuatoriano. Por acá te dejo esta video reacción, revisemos. Claro, pues gracias. Claro, tienes que ponértelo todo, hermano. Da igual, tiene doble cara. Dale ahí, hermano. Buena, Jeremy, buena.
Y ahora sí pasemos a la Premier League. ¿Cómo le fue al equipo de Pervis al Brighton? Que le empataron al último minuto. Le empató el Newcastle 1-1 en condición de visita ante el conjunto de la Gaviota. En este cotejo Pervis jugó los 90 minutos del juego. Y el equipo del Chelsea del niño Moisés Caicedo le ganó en condición de local 3-1 al campeón actual, a Liverpool. Y con esa buena ganancia el equipo de Moy sueña con la siguiente edición de Liga de Campeones. Sueña con jugar la UEFA Champions League de la temporada 25-26. Además que el día de hoy el Nottingham Forest empató en condición de visitante 1-1 ante el Crystal Palace. Y ese resultado le favorecía al equipo del Chelsea, al elenco del niño Moy. Porque en la tabla de ubicaciones el equipo del Chelsea está en el puesto 5 con 63 puntos. El primero es el Liverpool, que tiene 82 unidades, ya campeón de la Liga de la Premier. Le sigue el Arsenal con 67 puntos. En tercera ubicación el City con 64 unidades. Y cuarto el Newcastle con 63 puntos. Y pilas que la siguiente fecha el Chelsea se juega un partidazo, una finalísima ante el Newcastle, para ya asegurar un cupo a la siguiente edición de la UEFA Champions League. Así que el Chelsea tiene que ganar sí o sí este partido ante el equipo de las Urracas. Y también el equipo de Moy, el conjunto del Chelsea, juega esta semana la Liga de Conferencia, las semifinales de vuelta. El primer cotejo de ida le ganó el Chelsea 4-1 en condición de visitante a este conjunto Djurgården. Y en este cotejo el niño Moy aportó con una asistencia para el gol para uno de los tantos de Nicolas Jackson. Y definitivamente la buena campaña, la buena temporada 24-25 que hizo Moy con el Chelsea fue de la mejor. Es más, se convirtió en el amo de ese medio campo del conjunto de Enzo Maresca. Y algunos exfutbolistas de acá de la Premier, como Peter Crouch, elogiaron al futbolista ecuatoriano, comentando que inventó una nueva posición. Se convirtió en un falso número 2. Eso fue lo que dijo Peter Crouch, el exfutbolista de Liverpool. Pero mejor revisemos su comentario. Moisés Caicedo es casi como un falso número 2, no un falso 9, sino un falso 2. Se inventó una nueva posición. Y otro exfutbolista que también jugó en la Premier, te hablo de Theo Walcott, elogió al buen volante de la selección de Ecuador, comentando que su fútbol, que su juego, es casi parecido al de Makelele y al de Kanté, pero en esta era moderna. Así que mejor revisemos su comentario. Esto fue lo que dijo Theo Walcott, elogiando a Moy Caicedo. Creo que Makelele es uno de los mejores volantes en esa posición que jamás haya existido. Kanté en cierta medida lo iguala, pero Moisés Caicedo es lo más cercano en la era moderna en esa posición. Soy un admirador de él. Y también un futbolista que recientemente jugó en el Chelsea, que fue compa de Moy Caicedo, es Joao Félix. En entrevista en la Gaceta del Sport, elogió al buen volante de la selección de Ecuador, comentando que el niño Moy es el futbolista más fuerte con el que ha jugado el portugués. Y en el postcompromiso, en la buena victoria del Chelsea ante Liverpool, Cole Palmer también destacó el buen juego que hizo Moy Caicedo durante toda esta temporada, comentando que es un futbolista de nivel top. Así que mi pana, son puros elogios para el buen mediocampista del Chelsea, que además te cuento fue elegido el mejor futbolista de toda la temporada de la 24-25 del conjunto de Stamford Bridge. Y ojito mi gente, que para ganar este premio es mediante votaciones. Votos que hacen los aficionados del Chelsea. Y en esta temporada eligieron que el niño Moy es el mejor futbolista del conjunto blue. Y con este premio Moy se coloca en la lista de leyendas del Chelsea que ganaron este galardón, como por ejemplo Eden Hazard, N'Golo Kanté, Drogba, Frank Lampard y Peter Sech. Además también te cuento, mi loco, que ser elegido el mejor futbolista del Chelsea de la temporada 24-25 también trae recuerdos, ya que esto le sucedió a Toño Valencia en la temporada 2011-2012, cuando fue elegido el mejor futbolista de ese año en el Manchester United. Sin embargo, te cuento que para el comentarista del Guayas, Argüello, para el panita Argüello, dijo que Moy Caicedo está sobrevalorado y que ni siquiera está en el top de los mejores mediocampistas a nivel mundial. Este man parece el colombiano Aspirilla, que dijo que Moy Caicedo es normalito, pero mejor no te cuento más y escuchemos de esa reacción. Yo creo que Moisés Caicedo otra vez lo está sobrevalorando, no ha hecho una mala temporada, pero lejos de ser de los mejores del mundo. La data no está contigo. Me despego. Por si acaso, la data no está contigo. La data dice que es uno de los mejores. Yo también lo dejo entre los mejores, no el mejor, cuando pero estaba, quiero ser el candidato. ¿Cómo se llama el acompañante que se lesionó? Ya me ¿Quién, olvidé. no Labia? Cuando estaba Labia me gustaba más Labia, por ejemplo. Es que sé más que tú de ya Chelsea. voy a armar, sí, puede ser, no me gusta ver un equipo que me ha aburrido la mayoría de la temporada. Pero bueno, eso no importa, después lo hablamos. Y todo esto nos deja una enseñanza, mi brother, ya que pues una cosa es ser periodista de fútbol y una cosa es muy diferente haber jugado al fútbol. Pero bueno, y te dejo esta reacción, ¿tú qué opinas? Y ahora sí pasemos con información de la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos con el tema Darwin Guagua, que te contamos que el futbolista de Independiente del Valle marcó un tanto, marcó un gol en la reserva. Y hablando del futbolista que fue convocado a la selección de mayores en la pasada fecha de eliminatorias del mes de marzo, según lo que dijo el comentarista José Alberto Molestina, manifestó que el futbolista canterano de Independiente del Valle, después de ese mal rato que pasó con la selección, en donde le cayó una lluvia de críticas, dijo que por este motivo el futbolista está con ayuda psicológica.
para salir de ese mal momento, pero mejor no te cuento más y vamos con esa reacción. Contar lo que conté el otro día, que está con ayuda, que está con ayuda psicológica, porque lo expusieron lo que hicieron en Chile fue una estupidez más grande que el Estadio Monumental de Guayaquil. Y yo sé que al hincha le gusta ver, no, bueno, se lo pusieron a Guagua, pónganos a lo nuestro, pónganos al otro. Lo que hicieron con Guagua fue un horror, y yo se le digo al hincha racional, no pidas, entonces, y ahora me toca a mí. No, eso fue una torpeza. Y esperemos que no pase nunca más esa estupidez. Y el Pocho Hart nuevamente comentó sobre el tema Darwin Guagua y también habló de las convocatorias de BKCS, comentando que el técnico argentino está convocando a puro futbolista joven que ni siquiera debuta en su equipo. Pero mejor no te cuento más y escuchemos de esa reacción. Desgraciadamente en la selección sí se están extralimitando en el tema de convocatorias. Puede aparecer un jugador de 14 años a jugar un partido, pero ese jugador de 14 años ya debe haber tenido, aunque sea una mínima experiencia en la competencia profesional. El poner jugadores amateur en una selección de mayores es un acto de desvalorización del nivel profesional de la selección. Una cosa, repito, no es que con esto se le esté negando la posibilidad al joven. Una cosa es que un jugador de 15 años ya juegue en el nivel profesional y destaque en el nivel profesional y como consecuencia de eso lo llamen a una selección. Y otra cosa es que un jugador con cero participación en el nivel profesional lo llamen sin ningún tipo de argumento, sino solamente el, entre comillas, criterio del técnico de que es un buen jugador y de ahí puede despegar. La selección nacional no es un campo de despegue para ningún futbolista, sino todo lo contrario. Es el escenario donde llegan los mejores futbolistas del momento. Y evidentemente el chico Guagua no está ni siquiera remotamente en la lista de los mejores jugadores del momento porque ni siquiera juega a nivel profesional. Y continuando con el tema selección, tal y como te conté en la intro del video, la Tri va a jugar sus cotejos de eliminatorias ante Brasil y ante Argentina, en el llano, en Guayaquil. Y la principal razón sería porque la selección debe adaptarse a cualquier tipo de clima, ya que en el Mundial de 2026 o bien juega en la altura de México, o a su vez puede que le toque jugar en el llano, en los Estados Unidos. Esta info la publicó el periodista Víctor Lor Bonilla, que comentaba lo siguiente en su cuenta de X. Revisemos. Los futbolistas con una gran disposición están listos para jugar donde sea. Se piensa en el mundial que viene donde se jugará en condiciones muy distintas. La idea es formar una selección que compita con carácter, con fútbol y con identidad en cualquier cancha. Y ante esta noticia, el comentarista de la capital, Oscar Portilla, reaccionó sobre este tema de la selección que va a jugar acá en Guayaquil. Escuchemos lo que dijo, vamos con esa reacción. Uno piensa que en un juego usted tiene un as bajo la manga y decide jugar con las cartas abiertas y no le sacaría ventaja. Una de las principales ventajas que contra Brasil tendríamos, que en el 1 contra 1 quizás no la ganamos, pero el factor altura sí podría ser una marcada ventaja en favor de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Qué prevalece entonces? ¿La parte económica? Lo dudo. ¿La parte política por el momento que vive la FEF? No debería ser tan coherente. ¿Qué debería primar? La parte deportiva. Y los dirigentes de la federación nos dijeron siempre que el técnico, Sebastián BKCS, los jugadores deciden. Hemos escuchado a algunos jugadores que dicen que se sienten más cómodos quizás jugando en Guayaquil, pero es que no es la comodidad de los jugadores de la selección los que para mí deberían prevalecer, sino la incomodidad de los jugadores de Brasil en donde probablemente no rinden a tope y que sería una pequeña ventaja deportiva para nuestra selección. Ya que estamos hablando del factor altura, del factor llano, te comento que el ex técnico de Barcelona, Rubén Darío Insúa, dejó una verdad, comentando que el factor altura no gana títulos, no gana Libertadores. Pero mejor revisemos su comentario, esto fue lo que dijo, atentos. No comparto esa idea, la altura siempre estuvo ahí. Y durante mucho tiempo ni Liga de Quito ni Independiente del Valle la habían ganado. Ganar la Libertadores no depende de la altitud, sino de jugar mejor que el rival. Es así de simple, no creo en esa teoría. Ojito que lo dijo el ex técnico de Barcelona. Hay mucha gente, prensa, que dice que Liga de Quito, Independiente del Valle han conseguido títulos internacionales solamente por la altura. Pero bueno, acá te dejo el comentario que dijo el ex técnico de Barcelona, Rubén Darío Insúa. Y también te pregunto, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿Será que la altura hace ganar partidos? ¿O será que simplemente Liga de Quito e Independiente del Valle fueron mejor que sus rivales y por eso tienen copas internacionales? Así que comenta tu reacción. Y ya para finalizar con la información de la selección de Ecuador, te comento que el Ojito Baldión dejó un facto grandote, una verdad. Comentó que la selección lastimosamente en el siguiente mundial no va a llegar a ninguna parte y que se quedará en fase de grupos. Pero mejor escuchemos de esta reacción, vamos ahí. Es tan triste que vamos a una Copa América, pero es tan triste. Esa es la realidad total de nuestra selección. Vamos a la Copa América. Nada. Pasa nada, hermano. Años. Mundiales. Fase de grupos 2014. Solo octavos. Esa es la realidad del fútbol, pero se sigue vendiendo la idea que tenemos una super selección, que ahora sí van a ver argentinos y brasileños y viven del cuento de Moisés Caicedo. Como que fuera Superman. Y ya vas a ver los comentarios
¿no? Diciéndote que eres pesimista, que eres negativo, que tú estás en contra, claro, que eres acomplejado. Antipatria. No vino Pamosa porque te diría que eres un resentido de más, resentido social, envidioso, mala gente. Sí. Cuando expones, y se han expuesto ¿qué? Argumentos. Y ahora sí, para despedirnos, te comento que tenemos una noticia de última hora, mi loco. Parece que finalmente el técnico de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti, va a ser nuevo técnico de la selección brasileña. En esta semana se decía pues que ya estaba todo fijo, después se cayó, sin embargo, de última hora sale esta noticia. Así que parece que finalmente el DT italiano va a ser nuevo estratega del conjunto de la Canariña. Y obviamente su cotejo de debut puede ser ante la selección de Ecuador en esta fecha de eliminatorias en el mes de junio. Así que atentos con ese dato y te dejo esta información buena. Y bueno, mi gente del fútbol, llegamos a la parte final del buen video del día de hoy. Ya sabes, de eso sí te pido que porfa te suscribas, actives la campanita de notificaciones, dejes tu like, compartas el buen video. Y nos estamos viendo en una próxima edición con más reacciones, con más noticias del buen fútbol ecuatoriano. Noticias completitas, y de mi parte te deseo muchos éxitos, muy buenas vibras y nos vemos.